Bueno, dime tú, ¿estás libre todavía? Sí, sí, estoy. Es verdad que tenía alguna oferta, pero bueno, nada serio de momento. Así No. que nada, buscando y también es verdad que después de la operación del cruzado y este año el tendón también recaí, es Sí. verdad que me quería dar este par de meses antes de empezar la pretemporada para decidir si realmente quería seguir jugando o ya lo dejaba. Y es verdad que la evolución es favorable, entonces bueno, voy a intentar jugar un añito más, Un año en buenas más condiciones. y ya veremos, ¿no? Un año más y ya No, veremos, ¿no? no, ya veremos, no, ya quiero colgar la bota realmente, ya quiero. Pero bueno, voy a intentar este añito, como te digo, a ver si no lo paso muy mal y aguantarlo. Sí. ¿Esta última temporada Intentar. bien? ¿Eh? ¿Esta última temporada bien? Sí, bueno, la verdad que la experiencia de Bosnia fue favorable en cuanto el país, la ciudad, la gente de allí. Es verdad que fue más negativa porque era una liga un poco más física que la de aquí de España y es verdad que yo no me encontraba físicamente bien con la lesión, entonces bueno, me costó mucho trabajo adaptarme, es verdad que el idioma, pues bueno, es complicado y bueno, es verdad que, como te digo, ¿no? Tengo buenos recuerdos allí, tengo buenas amistades y después cuando me vine para el Imperio de Ceuta, bien, al final cuando, ya sabes cómo funciona, cuando se consigue el objetivo, todo es muy bonito, ¿no? Y bueno, conseguimos el objetivo que era lo primordial y contento también por mi actuación en particular, porque como te digo, ¿no? Vení de dos lesiones un poquito jodidas, por llamarla de alguna manera, y conseguir competir en segunda vez viendo cómo está el nivel, pues me llena de satisfacción, ¿no? Entonces contento, la verdad que por esa línea buena. Y después de este inicio suave, vamos con Saúl Olmo. Vamos a ver, currículum, no vamos a empezar porque si no, no acabamos, ¿no? Son Bueno, tantos clubes, son tantos años. Pregunta, ¿sabes que tengo un montón de los chavales? Casi todos son chavales y cosas de esas por lo que veo, ¿vale? Sabes que tengo un montón de preguntas que ya la iremos, si nos da tiempo, haciendo poco a poco. Pero yo voy por la mía, ¿vale? Cuando nos conocemos en el Pozo. No sé si sí. recuerdas ese año que yo voy a visitaros, en mi primera salida, mi primera visita con ustedes. Digamos que estabas en tu momento más alto. ¿Tú lo consideras así? Mm, Creo que el momento Pozo fue culminar de alguna forma, ¿no? El sueño de un niño, ¿no? Creo que cuando empiezas en este deporte, el ver los clubes referentes, ¿no? Como puede ser Pozo Inter, el poder conseguir llegar a uno de ellos es lo máximo, ¿no? Entonces, bueno, sí que es verdad que cuando yo llegué al Pozo, para mí toqué tres pozos y selección española, toqué la cima, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Pero a nivel deportivo, creo que fueron los mejores años del club, ¿no? Con grandísimos jugadores, con un gran entrenador, director deportivo, la institución en sí, ¿no? Entonces creo que es verdad que sí que aprendí mucho porque yo creo que todo lo que sé se lo debo al Pozo Murcia y, como digo, ¿no? Los integrantes de esa plantilla, todo lo que pasaron los 5 años que yo estuve, al cuerpo técnico. Pero deportivamente yo creo que, por ejemplo, he tenido años mejores deportivamente jugando, ¿no? Creo que incluso el año anterior, que es por lo que se me ficha en Santiago, creo que hago una gran temporada en mi segunda en División de Honor, ¿no? Y después a posteriori también en Italia hice buenas temporadas. El volver a España cuando volví, por ejemplo, al Ceutino, creo que también hice buenas temporadas allí a nivel deportivo. Pero bueno, creo que a mí es verdad que me marca mi época en Pozo desde mi llegada y creo que en esos 5 años también tuve un nivel alto a nivel personal, pero siempre viendo que lo que tenía alrededor era el top del top. Entonces, bueno, Y vamos con la parte esa que has dicho tú también. La llamada de la selección. ¿Cómo se llega a eso? ¿Cómo se toma eso? ¿Cómo vives ese día?
Bueno, es verdad que hay una sub-21 precedente, ¿no? Que se juega por primera vez el campeonato europeo en Rusia, ¿no? Y soy convocado para la selección sub-21 con Jordi de entrenador y unos jugadores como Rubén, Lin, Borja Blanco, Juanjo, Choco, Moy. No me quiero dejar ninguno porque ya han pasado unos cuantos años, pero una serie de jugadores que igual que yo después consiguen jugar en División de Honor, en Primera División y jugar en la absoluta, ¿no? Entonces, bueno, creo que ese fue el primer paso para nuestra generación y después de ahí es verdad que la llamada de la absoluta es lo máximo, ¿no? Como he dicho antes, ¿no? Creo que tú nunca o yo no me la esperaba porque evidentemente la sub-21 era otra cosa, era más de gente joven, a lo mejor tampoco todavía había tanta, digamos, tantos jugadores, ¿no? Así en la órbita y la selección española absoluta era otro mundo, ¿no? Eran jugadores como Daniel, Luis Amado, Quique, Álvaro, Javi Rodríguez, tampoco me quiero dejar ninguno, ¿no? Y esos eran dioses, ¿no? Para los que veníamos de la sub-21, por decirlo de alguna manera. Y el que me pudieran llamar, pues bueno, me llena de satisfacción, ¿no? Porque van pasando los años y como digo, con perdón a las anteriores y a las posteriores, creo que esa generación de fútbol sala y de jugadores en particular, creo que ha sido la mejor, ¿no? Entonces, el poder vivirlo desde dentro, el tener un seleccionado como Javier Lozano, como te digo, compañeros que 2 años antes lo veíamos por la tele y compartir vestuario, Andreu, Marcelo, y que te den consejos y que te gasten bromas y que al final sea el hermano pequeño, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Junto con Borja Blanco también, que estaba en esa época, Juanjo el portero. Entonces, bueno, ahora con el pasar del tiempo lo ves, lo valoras y te llena un poquito de orgullo, ¿no? Es fantástico. No me quiero acordar de aquellas charlas que tuvimos con Ochiparma Granada, ese Ochiparma que iba a ascender a primera, pero que al final, que yo me iba a Ochiparma también, pero bueno, mejor no me acuerdo de aquello, pero aquello Ah. Bueno, voy a hacerte unas cuantas preguntas que tú habrás leído seguro, ¿no? De Sí, los algo chavales. leído, algo Vale, leído. vale, tenemos muchas, ¿vale? Pero vámonos a alguna de ellas. Vamos a ver. El rival más fuerte con el que te has enfrentado. Eh, como te comentaba, por tantos años que fue esa rivalidad, ¿no? Entre Pozo y Inter, en esa época, desde el 2007 hasta 2010 aproximadamente, interview. Interview de Luis Amado, Schumacher, Marquinhos, Betao, Joan, Andreu, Torras. Creo que sin ninguna duda era el rival que más nos costaba, ¿no? A la hora de afrontar, como te digo, ¿no? Por la calidad de los jugadores, por cómo eran esos partidos en sí, y porque al final, en esa época, casi siempre eran finales los que nos jugábamos, ¿no? Entonces, bueno, el rival más duro y con mejores jugadores, sin duda, Interview. El caballero Tote, vamos a ver, nos dice aquí lo de la selección, que eso ya lo has comentado, pero también añade, ¿cómo surge el amor ese por el fútbol sala? Bueno, es verdad que yo tengo aquí en familia a mi tío Juan Campaña, que ha sido una institución en el Vigili, y es verdad que desde pequeñito a nosotros, pues bueno, íbamos mucho a un pabellón mítico aquí en Cádiz que ya no está, que es el Fernando Portillo, ¿no? Y desde muy pequeño pasábamos muchas horas allí, ¿no? Después yo creo que en edades tempranas, cuando empezamos a compaginar el fútbol 11 con el fútbol sala porque era el mismo club, pues pasábamos muchas horas en ese pabellón viendo fútbol sala, ¿no? Es verdad que después tengo que decidir porque me llama el Cádiz de fútbol 11,
en infantiles de segundo, si no me equivoco, no, perdón, cadete de primero. Y bueno, ya dejo el fútbol sala aparte y me dedico única y exclusivamente a fútbol, pero es verdad que al final los que somos de barrio no dejábamos de jugar en plazoleta, en patios de colegio, maratones de fútbol sala y era un apasionado de fútbol sala, ¿no? Y ya definitivamente juego mi último año de fútbol en Ceuta, en Guyurríu. Me vuelvo para Cádiz, ya siendo el primer año mío de senior y los que siempre fueron mis entrenadores, Miguel y Espi, cogen el Vigili. Y bueno, y ellos me llaman para que empiece la pretemporada, pero bueno, ya era un chaval ya adulto, por decirlo de alguna manera, con 18 años y necesitaba también ingresar dinero, trabajar y bueno, y me llegó una llamada del Puerto Real de Fútbol que me pagaba, bueno, era un buen dinero para la época y decidí empezar una pretemporada con el Puerto Real, pero es verdad que cuando llevaba 2 semanas el gusanillo del fútbol sala y de volver a jugar con mis amigos de toda la vida, con mis entrenadores en el Portillo, pues me hizo más fuerza de la que era el tema económico o el tema de jugar fútbol, ¿no? Y entonces ya a partir de ahí ya en Virgilia en Senior jugamos en lo que era la primera B, conseguimos ascender el primer año a primera A y el segundo año en primera A íbamos segundo detrás de Ferretería Puri, si no me recuerdo mal, y el entrenador de Ferretería Puri, que es hermano de Fede Vidal, llamó a Fede Vidal, que era el director deportivo de Valencia Viusa, con Miki de entrenador, y en esas navidades es mi primer traspaso digamos, al fútbol profesional, que es Valencia Viusa, en plata. Y vamos con eso que acabas de decir. Una pregunta clara que tenemos también de Juanca. ¿Cuándo te das cuenta ya que te puedes dejar de que sea un hobby y ya, con eso que has dicho, ya te tienes que dedicar de forma profesional al fútbol sala? Bueno, es verdad que la primera aventura mía de Virgili de primera B, de primera A, perdón, a Valencia en plata, ya es un salto grande porque ya me voy a vivir a Valencia, una ciudad más grande que Cádiz, solo. Tenía un compañero que se llama Hugo, un brasileño. Valencia no pasaba por su mejor etapa. Tuve corte de luz, agua. Bueno, fueron momentos duros a nivel personal para un niño que salía por primera vez, no siendo tan niño, porque ya tenía 19 años para 20, pero no dejaba de ser un niño que salía por primera vez fuera de casa, como digo, ¿no? Y ahí ya empecé a notar que quería seguir siendo jugador de fútbol sala, ¿no? Evidentemente no sabía las dimensiones que tenía el fútbol sala, no sabía hasta qué punto podía llegar. Y es verdad que el año siguiente que me llama Barcelona Europuebla, Pulpi de entrenador, en Lugo, ahí es cuando ya empiezo yo a notar que ese hobby pasa a ser profesional, porque ya las cantidades económicas eran mayores a un sueldo normal y el compaginar y el competir con compañeros como esa primera temporada en División de Honor, que también me marca, con jugadores como Purao, Pedriño, Chilaver, Indio, Indiao, Seco Zanetti. Esa temporada también me marcó mucho, ¿no? Porque eso, ¿no? Yo venía de un juego más hobby, ¿no? Incluso en Valencia, que éramos un grupo de chavales jóvenes con los mismos sueños, pasar al fútbol sala profesional fue un cambio duro, ¿no? Duro por eso, porque después con los años entendí que esos jugadores eran ya profesionales, su familia vivían de eso, su futuro dependía de las victorias, del rendimiento y yo venía un poco siendo eso, siendo un niño, siendo un hobby y jugar más que por dinero o por estatus, por llamarlo de alguna manera,
jugaba por hobby, porque me gustaba. Entonces ya ahí me di cuenta, cuando ya salí 2 o 3 veces del entrenamiento y llegar al vestuario y empezar a llorar y pensar fríamente si volver a Cádiz, porque no jugaba no jugaba por esa presión, no jugaba por ser más una diversión, un hobby, como decimos, a pasar a ser profesional y competir y llevártelo a límites donde en esa edad no era consciente, independientemente de que yo soy un jugador competitivo y que quiero ganar. Fueron momentos duros. Seguimos, se han aplicado con las preguntas. Vamos con otra. Esta es de Arturo, ¿vale? En los partidos, ya una vez que estás de profesional, ¿sufres mucha presión externa? Mi llegada al Pozo fue dura porque es verdad que sigo siendo el jugador español con la cláusula pagada más alta y llegaba a un club como el Pozo, que había ganado ese año la liga, que jugaba muchas cosas, jugábamos la UEFA, éramos favoritos para todas las competiciones y llegaba un niño en el cual ya había debutado con la selección española absoluta, donde habían pagado una cantidad importante de dinero por mí y efectivamente esperaban mucho de mí, ¿no? Y es verdad que sufrir la presión de los ojos, ¿no? De los ojos, de la prensa, y me costó mucho el primer año sobre todo adaptarme al Pozo por eso, ¿no? Porque creo que no supe gestionar el foco mediático, el leer el periódico el día siguiente y que unas notas que ponían no era de mi agrado y bueno, Twitter, bueno, fueron una serie de cosas que a partir de ahí es verdad que ya dejé de leer periódicos, dejé de leer Twitter, dejé de seguir un poco en unas redes sociales que efectivamente no me hacían bien, ¿no? Y sobre todo después de los partidos cuando los resultados a lo mejor no eran favorables o cuando llegaba a una final y no se conseguía ganar. Fueron momentos difíciles ese primer año mío del Pozo por eso mismo, ¿no? Porque creo que no supe gestionar el paso de jugar en Santiago a jugar en un Pozo. Y encima recuerda que yo cuando fui a jugar a verte, encima te fui a ver jugar contra Santiago. No digo nada. Casualidades de la vida, ¿eh? Casualidad. Eran No, yo buenos no elegí partidos. nada, yo simplemente es que dio la casualidad ese día. Vale. Tengo más preguntas como es normal. Ya son muchos, son muchísimos partidos, ¿vale? Pero aquí os más. ¿Cuál es el partido más difícil que recuerdas? Uf, Sé que son muchos, por eso es. son muchos y en diferentes épocas de mi vida, ¿no? Pues te diría que como les repito, ¿no? Creo que no tengo uno en particular ahora en la memoria, pero creo que hubo una final en Vigo contra Santiago de de la Supercopa, puede ser. Creo que es de la Supercopa, ¿no? Creo que sí, que íbamos perdiendo contra Santiago y bueno, creo que Quique faltando 10 segundos empató el partido, nos fuimos a la prórroga y en la prórroga Vini creo que metió el gol de la victoria, ¿no? Yo creo que cualquier semifinal o final, como digo, ¿no? Sobre todo de los 3 primeros años míos de Pozo, fueron partidos increíbles, ¿no? Fueron partidos para poner hoy en día a muchos chavales porque eran partidos de alta tensión, ¿no? Y creo que esos son el reflejo donde yo me quiero mirar, ¿no? Porque como digo, ¿no? Fueron partidos que pasarán a la historia. Y seguramente
algunos de esos sean los que a mí más me marcó y seguramente los que más recuerde cuando ya empiece alguna charla como la que tenemos ahora, o con un grupo de viejos amigos, de viejos jugadores, y recordemos, porque yo también de memoria voy cortito en algunos momentos. Entonces, bueno, siempre me gusta hablar con algún excompañero de una época para que él me refresque, digamos así, la memoria, porque como hablamos, ¿no? Son tantos partidos, tantos años jugando a esto que irme a uno en particular tendría que haber sido la guerra, ¿no? Entonces, no lo recuerdo específicamente, pero sí recuerdo como digo, ¿no? Que en esa época de fútbol sala, cualquier partido de Pozo Inter, Pozo Santiago, Pozo Cartagena, seguramente fueron partidos preciosos y bonitos de ver. Tengo muchas preguntas, pero lo voy a decir contigo aquí, ¿vale? Tengo muchas preguntas, tanto así en TikTok como en Instagram y demás. Espero que comprendan que todas no las voy a poder hacer hoy, pero que sé que tú y yo vamos a tener una segunda parte, ¿vale? Así que vamos a meternos ya un poquito más en otras cosas. Vamos a ver. Da el salto cuando llegas al Pozo, Santiago. ¿Qué compañero, qué compañero has tenido tú que te haya ayudado a adaptarte mejor a ese nuevo sitio donde has ido? Por ejemplo, cuando fuiste a Murcia o cuando tú has dicho tu primera salida a Valencia, porque has necesitado de alguien, porque tú ibas solo, alguien ha tenido que apoyarte en estos momentos. Sí, es verdad bueno, que el año que he llegado a Valencia, como te he dicho antes, ¿no? Dio la casualidad que el grupo era eh, completo de gente joven de mi misma edad. Manuel Portero, que también estuvo en la selección sub-21, Joaquín, Juanjo, Kiko, que después estuvo en Levante, Jordi, Lledó. Era un grupo de gente joven y es verdad que yo me adapté rápido a ellos. Es verdad que ahí no tuve problemas. Después tuve la gran suerte de tener un entrenador como Miki, que me enseñó mucho del fútbol sala, porque al final es verdad que en el poco tiempo que estuvimos juntos, él me enseñó el ABC del fútbol sala profesional, es verdad, porque yo venía con Miguel y Espi de jugar aquí, pero de jugar que me enseñaron, es verdad, toda la parte de la base, pero a ese nivel, evidentemente, ¿quién mejor que Miki, ¿no? Para ese salto. Y yo creo que el que me pudo ayudar más, como digo, a nivel deportivo era Miki Fede. También estaba Osete, que me ayudó mucho, pero era más mayor y él ya venía de vuelta, ¿no? Por decir. Después el primer año mío en Barcelona Europuebla, es verdad como digo, ¿no? Me costó mucho porque eh, casi todos eran profesionales, es decir, ya llevaban un gran recorrido de fútbol sala, Seco, Pedriño, casi todos ellos venían también con su familia, entonces hubo uno en particular que les debo mucho, que es Chilaver, ¿no? Chila, capitán de la selección paraguaya, seleccionador ahora de la selección paraguaya. Creo que fuimos juntos de la mano, sobre todo a partir de diciembre, ¿no? Creo que es cuando ya hicimos más miga, donde ya nos conocimos más personalmente, él sabiendo de mi familia, de mi ciudad, de mis gustos, yo sabiendo de lo suyo, y porque el año siguiente a Santiago vamos también juntos, ¿no? Entonces, bueno, creo que fue un jugador que me ayudó mucho. Después, verdad que, por ejemplo, en la época de Santiago tuvimos muy buena relación, hicimos un buen grupo con Ale, con Alemão y con Betao, con Carliño, que se incorporó después también, Marimón, creo que Johnny, el Canario. Creo que ahí también ya tuvimos un grupo un poco más fuera también de lo que es a nivel deportivo y bueno, íbamos a comer juntos, tomábamos alguna que otra cerveza juntos, por aquella época nos patrocinaba a muchos de nosotros Umbro y tenía allí el centro donde se recogía la zapatilla, la ropa y viajábamos mucho allí, entonces bueno, en Santiago
y en Lugo es verdad que es lo que te digo, ¿no? Chila me ayudó mucho, pero en Santiago también el grupo se amplió un poco más, ¿no? Después es verdad que en Pozos se repite la historia en cuanto a edad, ¿no? Yo creo que yo llego siendo joven y los que ya están son mayores, tienen hijos, tienen familia. Entonces es cuando descubro un poco donde, digamos, el deportista va dentro de la pista y compañeros fuera, pues los que consigues hacer, ¿no? Por llamarlo de alguna manera, ¿no? Solía mucho diferenciar lo que era el tema deportivo del tema personal. Es verdad que siempre podía tener conversaciones con Francia Reón, con Quique, con Álvaro, con Vini, con Wilde, con Siso, pero es verdad digamos, más íntimo, esa época también hice con Mau, con Siso, eran los que sí que fuera a nivel deportivo hacíamos más piña, ¿no? O íbamos más a comer, hablábamos un poco de otros temas, pero sí que ahí es donde yo noté donde había una gran diferencia entre lo deportivo y lo personal, ¿no? Pero es verdad que yo ya venía, bueno, de 2 años en División de Honor, entonces, bueno, ya me olía un poco lo que era ya el ser profesional y el que eso no era una frase que me dijo mi primer director deportivo, Alberto Tenorio, que esto no es el amigo para siempre. Aquí la gente se juega a sus castañas y amigos, pues lo que cada uno tenemos en nuestra ciudad, de nuestra infancia, de nuestro cole, de nuestros equipos de categorías inferiores, pero que a esos niveles era muy complicado el hacer amigos, ¿no? Y es verdad, a lo largo de toda mi carrera, es verdad que yo tengo muy buena relación con todos los compañeros que he tenido, pero es verdad que contacto con pocos, ¿no? Porque al final, en esa época también había mucho sudamericano, entonces por edad ya cada uno ya vuelve a su país o yo cambio de ciudad. Sí me acuerdo, Dime. sí me acuerdo porque eso me impactó a mí también. Cuando fui a Murcia, que estuvimos desayunando, que estaba también Alejep y demás, y sí me acuerdo, no voy a nombrar porque no es tontería nombrar porque cada uno es con lo suyo, pero sí me acuerdo que estábamos nosotros en una mesa desayunando y había ciertos jugadores que entraban y todos eran individualmente en sus mesas. Entonces me acuerdo de que yo te pregunté eso, digo, pero no es todo junto. Y entonces eso fue una cosa que en el Pozo me impactó mucho, porque en otros clubes yo veía y siempre es todo junto. Y allí, ese día que yo fui, yo me impactó ver, vea, no voy a engañar a nadie, ve a una Esquerdiña, ve a este, ve al otro, y que se ponían individualmente y como si fueran desconocidos allí, que después en la pista, sois todos conocidos, sois todos compañeros en el vestuario, pero en la hora que estaba fuera de lo que es el ámbito laboral, por decirlo así, eran todos separados. Eso, por ejemplo, eso es algo que me impactó cuando estuve allí con ustedes. Sí, bueno, como te decía, ¿no? Yo creo que cada uno tenía su costumbre o como suele pasar dentro de un vestuario. Al final se hacen grupos, ya sea por nacionalidad, ya sea por edad, ya sea por una serie de cosas, pues se hacen grupos más afines. Y es verdad que en el Pozo, bueno, tú mismo lo estás diciendo, ¿no? Lo viviste, ¿no? Eran situaciones particulares que efectivamente hasta que yo no las vivía allí en Pozo no las entendía, ¿no? Porque en los otros equipos anteriormente pues quedábamos y íbamos a desayunar o si llegábamos a algún sitio y había otros compañeros pues te integraba. Allí era un poco más particular en ese aspecto, ¿no? Y entonces ahí es cuando te das cuenta que hay una diferencia abismal de lo que tú llamas obvia a lo que es la profesionalidad, ¿no? Y entonces, bueno, creo que eso me marcó y me marcó bastante, la verdad. Bueno, ya te digo, tanto a ti como a mí cuando fui, porque era la primera vez que visitaba el Pozo, que yo no lo sabía. Bueno, vámonos con otro apartado tuyo personal, ¿vale? De lo que has ganado, pero ¿qué objetivo piensas tú que te ha quedado por cumplir? Mm, bueno, seguramente me hayan quedado mucho Pero alguno que tú estuvieras diciendo.
es que este lo quería, o título, esta copa, esto, con este equipo No, quería hacer esto. bueno, es verdad que, por ejemplo, el año que yo llego a Pozos, perdemos la final de lo que es la Champions, ¿no? De la UEFA, ¿no? Y es verdad que se te queda esa espinita porque eh, la teníamos cerca, ¿no? Y era un título, por decirlo de alguna manera, en el que yo jamás me hubiese imaginado poder disputarlo, ¿no? Porque ya al llegar al pozo es un mundo, ya el jugar final de liga es otro mundo, el final de copa, llegar a la final de la Champions era otro mundo diferente al que efectivamente no, no, no iba a ser accesible todos los años, porque efectivamente así sucedió, ¿no? Que ya no, incluso ganando la liga en España, no conseguíamos clasificarnos para la Final Four, ¿no? Porque nos tocó Luparense, nos tocó Sporting y no conseguimos pasar de ronda, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero al final, con el pasar del tiempo, creo que la espina que tengo es la selección, ¿no? Creo que el haberme quedado en una época de mi carrera siendo joven y estando fuera de la selección, que seguramente no discuto que hubiese compañeros que se lo merecían igual o más que yo y que los resultados ahí están a posteriori a mí, sí que me hubiese gustado seguir yendo con la selección y disputar algún título, un europeo o una Copa del Mundo, ¿no? Ahí sí que me quedo con esa espinita, pero bueno, son, son gaps del oficio y ya está. Vamos a ver, Dime tú. pregunta rápida, ¿vale? Joel, ¿alguna manía antes de los partidos? Entrar con el pie derecho, dando tres saltitos y presionándome. Vale. Y otra aquí del señor David. ¿Hay un equilibrio entre la actitud y el juego? Hay un equilibrio entre la actitud y el juego. Actitud mental, juego que se realiza, te vas mentalmente del partido. Buah, bueno, creo que ahora hay un documental muy bueno en Netflix que es el de Rafa Nadal, ¿no? Eh, Creo que todo el que lo haya visto ve cómo los estados mentales influyen en cualquier deportista y en cualquier deporte, ¿no? Creo que el estar con confianza y convencido de ti y de lo que realizas, creo que es un punto muy favorable, ¿no? Para cualquier deportista y para cualquier deporte. En el momento que la cabeza no va, el resto del cuerpo es difícil que compita. Para eso tenemos que tener una preparación, ¿no? Yo digo que al final, como hemos hablado antes, ¿no? Los años de Valencia, Barcelona, Europuebla y los primeros en Pozo, mi actitud y mi fortaleza psicológica, por llamarlo de alguna manera, cambian notablemente, ¿no? Porque, como digo, si no hubiese seguido siendo aquel niño de Cádiz que jugaba por diversión y nunca hubiese entendido lo que es el profesionalismo, ¿no? Me voy a llevar a alguna de las partes mías. La evolución del fútbol sala, la libertad del fútbol sala. ¿Crees que ahora ha evolucionado positivamente de tú cómo jugabas antes o cómo jugabas cuando estabas en el barrio con tus amigos a cómo se juega ahora que mecánicamente por pizarra? Creo que eso es mojarme mucho siendo a un jugador, ¿no? Y Te creo toca conmigo, sabes que no hay... que este debate tiene Tiene carro y doble filo, carrete así que tú sabes que tienes que controlar, tú eres el profesional. y creo que tiene mucho tiempo para contestar, pero bueno, eh, efectivamente por mi forma de entender el fútbol sala, por mi forma de ver el fútbol sala, porque gracias a todo lo que he vivido en un momento
muy bueno para el fútbol sala. Efectivamente, lo que has comentado, ¿no? Creo que desde hace unos cuantos años el fútbol sala ha perdido visibilidad, ha perdido la esencia de lo que es realmente fútbol sala, desde mi punto de vista. Creo que se han mecanizado conceptos que jugadores ya teníamos de calle, ya lo veíamos, se ha perdido el uno contra uno callejero, se ha perdido la maldad a la hora de, perdón, de buscar espacios, de pases. Se ha perdido un poco lo que para mí es la esencia de fútbol sala, ¿no? Pero no ahora. Creo que son muchos los años que lleva pasando, son muchos los años que yo sigo viendo a muchas personas decir públicamente que ya sea porque conceden más falta de algún modo también jugando a nivel deportivo, quita protagonismo a los jugadores que, bueno, que intentan hacer algo diferente que en la actualidad. Entonces, bueno, creo que no es un fútbol sala vistoso para el espectador y tampoco incluso para los que lo jugamos, ¿no? Creo que el mecanismo que vienen hoy en día los chicos no es el que teníamos antiguamente, no es con el que crecimos nosotros, pero como también leí una entrevista de Ginóbili, ¿no? Los años van pasando y tú te tienes que ir adaptando a las nuevas generaciones. Entonces, bueno, o te adaptas o te tienes que echar a un lado porque tú solo no vas a cambiar el curso del fútbol sala en este caso, ¿no? Entonces, bueno, que nos guste más o menos son opiniones particulares que evidentemente cuando la podemos exponer las decimos, pero evidentemente no podemos hacer nada porque es una marea, ¿no? Son muchos cambios y bueno, y es difícil cambiar ya una generación entera y generaciones que vienen desde abajo, ¿no? Porque al final, eh, como yo digo, si tú ahora mismo desde categorías base, en un saque de banda en tu campo, incorporas al portero, te dan la libertad y te dan las normas para que el portero salga de la portería, pues efectivamente dejas de crear que ese niño tenga creatividad, busque soluciones, tengan problemas, ellos mismos intenten solucionar los problemas. Entonces todo eso antiguamente no lo teníamos. Éramos nosotros, claramente con el entrenador, ¿no? Los que teníamos que resolver esos problemas. Hoy en día al final, pues, como te digo, ¿no? Si tú al final mandas a tus tres compañeros para el otro campo, incorpora al portero, al final la creatividad del jugador la pierde, desde mi punto de vista. Entonces, bueno, eso llevado a los años, llevado a ciertas edades, pues llega al fútbol sala profesional, ¿no? Entonces, bueno, creo que dejamos de innovar, de pensar para modernizar un fútbol sala que es el actual y el que, como te digo, ¿no? O te actualiza o te tienes que echar a un lado, que es la realidad. Que a mí particularmente no me gusta, no. Que efectivamente después tengo que jugar con esas armas el día que tengo que competir porque el resto de equipo lo hace, sí. Pero repito, que me gusta, no. Ha sido claro. Bueno, Saúl, llevamos el rato aquí. ¿Cómo te has sentido? Ya me conocías de antes, así que no hay problema, pero has visto que aquí no hay guiones, aunque tú has tenido la suerte que has tenido las preguntas ya que te has visto alguna de antes porque son de los chavales. ¿Ves bien, te gusta esa opción de que los chavales libremente hagan preguntas y podamos hacerla aquí en los programas? Porque eres el Sí, primero, sí. sabes que eres el primero que hago esta opción. ¿Qué haces? Bueno, pues nada. Sí, hombre, yo creo que, como decía antes, ¿no? El volver a darle un poco de visibilidad al fútbol sala en otro ámbito que sea simplemente el deportivo es bueno, ¿no? Y que haya personas, ya sea chicos, chicas, y de la edad que sea, que se sigan involucrando de alguna manera por saber de personas
que se dedica a fútbol sala profesional y que ellos quieran llegar de alguna manera o a saber, eso es gratificante, ¿no? Porque quiere decir que hay generaciones que sueñan con lo que yo en su día soñé, ¿no? Y eso para mí es lo más bonito. Yo sigo diciendo que yo aquí en Cádiz, el pasear por Cádiz y el ver en una plazoleta o en un colegio a 7 niños jugando a fútbol sala, yo me paro a observar que al final que haya chicos que quieran saber, para mí es gratificante, ¿no? Porque como digo, el ver que hay gente que todavía el fútbol sala le llama la atención y que quieran llegar a intentar por lo menos ser profesionales, que no quiere decir que porque te guste vayas a llegar a hacerlo, pero bueno, que ya tengas ese gusanillo es importante. ¿Habrá segunda parte? Sí, hombre, claro, cuando usted quiera, aquí estamos, pondré otra camiseta, Ah, esta vez te tocará otro equipo distinto. ya que la del Pozo no te ha gustado. No, no, y sabes de sobra que con el post tengo una gran relación, me llevo muy bien. Y si te fui a visitar allí y me abrieron las puertas, sabes que fue en el pozo, ¿vale? Y otra cosa, una espina que tengo yo. ¿Tú crees que no hubiéramos aguantado a Noche y Palma? Yo creo que la gente ha creado un personaje de mi persona que creo que es feamente o modestia aparte, no se corresponde a la persona que soy. ¿Sí? Creo que, como te he dicho antes, efectivamente yo no puedo negar mi carácter deportivo porque es inevitable, porque se ve en cualquier partido, ¿no? Pero creo que soy mejor persona y mejor compañero de lo que la gente eh, feamente habla. Sí, pero sabes que nos conocemos hace muchos años y sabes que yo las cosas de la gente te conozco personalmente, así que no mucho porque yo te conozco personalmente, ¿vale? Entonces, pero más que nada no me refiero yo a ti, sino tú a mí. Sí, hombre, yo no, yo soy al final soy muy guasón, soy muy cargante, De Cádiz. me gusta mucho la broma, me gusta mucho chinchar, y es verdad que a nivel profesional, eh, una de las cosas que he aprendido con los años es intentar, a modo mío, que efectivamente seguramente no sea el correcto para muchos y sí el correcto para otros, el intentar llevar a todas las personas que están cerca mía a sus límites. Porque, eh, repito, viendo el documental de Rafa, que no digo que sea la única verdad, él mismo dice que llegar a sus límites es lo que te hace crecer como persona y como profesional, ¿no? Porque al final, si no, siempre te va a quedar, o por lo menos yo, ¿no? Siempre te va a quedar esa pinita de no haberlo intentado o no haber dado todo lo que a lo mejor podías dar, ¿no? Entonces, bueno, creo que en ese aspecto, como te digo, ¿no? Lo único que hubiese pasado entre nosotros es que seguramente tú hubiese intentado sacar lo mejor de mí y yo hubiese intentado sacar lo mejor de ti, independientemente de la forma o del carácter de cada uno, esa hubiese sido seguramente la visión de ambos, ¿no? Desgraciadamente eh, no se pudo dar, eh, feamente hablando nos jodió a ambos, Mucho. Acuérdate eh, porque nos jodió mucho porque ya teníamos los planes hechos y todas las cosas hechas enfocadas en eso. nos Y, jodió y, mucho. y, 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 y sí lo digo personalmente, ¿eh? Y sabes que hablé mucho contigo en aquella época, además de que hablé con otros jugadores, pero hablé mucho contigo porque, y tú lo sabes, que yo consideraba que en el proyecto que si yo iba, tú tenías que ser pilar fundamental. Aunque tú dijiste lo que fuera del Pozo, la época del Pozo, pero para mí yo consideraba que iba a aprender mucho contigo. Ya ves que a lo mejor tú no lo ves igual, pero para mí era la primera vez de bar de verdad importante fuera, y yo consideraba a Saúl, y tú sabes que a Saúl siempre lo tengo aquí. No lo tengo ni aquí, ni aquí, ni aquí, no. Sabes que siempre le gusta el que le guste, como yo digo, está aquí por lo que consigue, porque cuando llega un equipo se consigue el objetivo fácil, da igual la plantilla que tenga, es por ese jugador, será por algo, como yo digo siempre, o como les considero,
a mis chavales cuando les hablo y demás, ellos lo saben también. Otra cosa, ya que estamos aquí, para que todo el mundo lo vea, aunque ya lo habrá visto todo el mundo. Dinos, la fecha del campus tuyo, sitio donde lo vas a hacer. Tenemos una fecha que es ahora en Cádiz, que es el 24, 25, 26 y 29, 31. Y otra en Ceuta que está por confirmar, que sería la semana siguiente, que es la 4, 5, 6, 7 y 8 de julio, si no me equivoco. Y bueno, contento también, contento por los campos, porque es verdad que siento el cariño y el afecto tanto de padres como de niños, ¿no? Y eso también es de agradecer en estas épocas que al final también ahora lo sabes tú también que entra el fútbol playa. Y, y aquí con las playas que tenemos, con el calor y etc, 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 pues evidentemente los niños también, que es entendible que prefieran un poco de fútbol playa y de cambiar la superficie que llevan jugando todo el año. Pero por eso agradezco siempre la disponibilidad de padres e hijos. No, yo también digo, también, tú estás en Cádiz, entonces tienes que tener, tú tienes el privilegio de las playas esas, como yo digo. Bueno, sí, aquí, por aquí también. Pero yo también me quedo, como yo digo, cuando termina ese campus, viene ese niño, niña, que sea, y te da ese abrazo. Yo para mí eso ya, como digo, no está pagado con nada y me da igual lo demás. Ver esa felicidad o ese niño que ha disputado ese campo, que ha estado de campo aprendiendo es lo mejor de todo. Por eso os aconsejo el campo de Saúl. Os lo digo, mejor hay poco. Don Saúl, última pregunta, que no es Dime, amigo. pregunta. ¿A quién retas que sea el próximo que esté delante mía? Aquí en reto, pues voy a retar a Miguel Sagallo Miguelín. Creo que es un buen invitado para tu programa, que tiene mucho de qué hablar, mucho fútbol sala y que seguramente también de juego. Otro de los que estuvo en aquel día que estuve yo allí. Así que Pues, bueno, ese será, si sale todo bien, esperemos que sea Miguel. pues don Saúl, muchas gracias. Lo Muchas sabe. gracias a ti, amigo. Estamos en contacto siempre. Un ¿Vale? abrazo fuerte y aquí me tiene para lo que necesite. Muchas gracias. Estamos en contacto, don Saúl. Venga. Hasta luego.